Capítulo cuarto, el testamento de Moisés. En este cuarto capítulo del Faro del Nuevo Mundo, que ayer hice pues el comienzo por escrito, como estoy haciendo todos los días para hacer este librito. Y digo librito porque esta es como decía, la segunda versión del Faro del Nuevo Mundo, y en esta nueva versión reducida y simplificada precisamente lo queremos hacer sencillo, asequible a todo el mundo, como he dicho siempre, pero sin perder en profundidad. Entonces, con un lenguaje sencillo poder transmitir las cosas realmente las más profundas de la vida. Precisamente este cuarto capítulo del libro, el testamento de Moisés, pues es tan importante. En realidad es el primer capítulo de la segunda parte del libro, en la que nos encontramos los anuncios del Nuevo Mundo por los grandes sabios de las más grandes culturas de la humanidad. Podríamos hablar absolutamente de todas las culturas, pero en esta segunda parte pues nos centramos simplemente, digo centramos, ¿no? Aunque podemos hablar evidentemente de todas, tanto de América, el llamado continente del Nuevo Mundo, donde en toda la cordillera de los Andes, toda la cordillera como una columna vertebral que recorre todo el continente americano, desde el sur, desde la Patagonia, todos los Andes hacia el norte, pasando por Centroamérica y luego Norteamérica, pasando por las montañas rocosas hasta Alaska. Pues ahí nos encontramos grandes culturas indígenas, herederas del legado de los indígenas anteriores, milenarios, donde están las culturas inca, la inca, la azteca, la maya, la tolteca, mucho anterior, de hace miles de años, precolombina, y tantas otras culturas. En realidad estamos hablando de los grandes sabios de la humanidad que ha habido a lo largo de todos los tiempos y en todo el planeta, en todas las culturas. Podemos hablar de la India, de China, de Japón, pero nos centramos, decimos, en esta segunda parte del libro en tres culturas, precisamente por ser la tradición, de una parte de la humanidad, que podríamos decir que corresponde a ese viejo mundo de Eurasia, Europa y Asia. Y claro, por supuesto recoge África, todo el continente, el amplio continente del viejo mundo, desde la más antigua África, pasando por el Asia y Europa. Entonces nos encontramos ahí las tres religiones y las tres culturas. Aunque algunos no, eso de tres culturas, a algunos determinados conceptos y características pues no están de acuerdo en llamarlos de esta forma, pero bueno, llamamos luego culturas, civilizaciones. Aunque en realidad civilizaciones pues sería la occidental y la islámica como tal, porque la llamada cultura judía de los hebreos pues se integró, hubo toda la diáspora y toda la integración en
cultura europea y especialmente en la cultura islámica. Y forman parte de esa cultura, pero con esa religión y esa tradición. Si podemos hablar de tradiciones, las tres tradiciones que forman una única tradición de grandes sabios, o como se les quiera llamar, se podría llamar de grandes profetas también. Desde el judaísmo, el cristianismo y el islam. Entonces, en este primer capítulo, la segunda parte, el cuarto capítulo, hablamos del testamento de Moisés, o sea, lo que Moisés nos ha transmitido, la esencia, la clave de lo que Moisés nos ha transmitido pues a la humanidad entera, a través del pueblo judío. Entonces, como él bebió de las fuentes del antiguo Egipto, donde fue criado como posible heredero al trono de Faraón, o sea, el más alto cargo social y cultural y espiritual también, y cultural, de sabiduría. Y fue educado por los mayores sabios de su época y de su país. En definitiva, es los iniciados del antiguo Egipto, los sacerdotes, incluso sumos sacerdotes del antiguo Egipto, donde de esos colegios iniciáticos de aquella era de Aries, él recibió por la más alta enseñanza, digamos, y los más grandes secretos, porque hay conocimientos secretos de su ciencia, de su sabiduría, de sus conocimientos, y él tuvo acceso a todos ellos como posible heredero del trono del faraón. Y de hecho, en alguna época de su vida, él fue el heredero, el que estaba destinado a heredar el trono del faraón. Lo cual perdió por las intrigas del verdadero hijo del faraón, que le denunció como, digamos, como traidor y por haber matado a un capataz en defensa de un judío, que el pueblo judío era esclavo entonces de Egipto, y entonces fue desterrado al desierto. Entonces, él bebió en todas esas fuentes herederas del legado de Hermes Trismegisto. Y Hermes Trismegisto se considera como el máximo sabio, aunque incluso en su obra pues se puede decir que también recoge la obra de toda su escuela, no solo de una sola persona, sino de toda la escuela, pero sí se centra en la figura, en la personalidad de Hermes Trismegisto. Y de ese 3 veces maestro, que eso significa Trismegisto, pues todo su legado lo recoge Moisés y lo traduce en el éxodo de su pueblo, cuando él libera al pueblo judío de la esclavitud en Egipto y se van al desierto. Pues en esos 40 años en el desierto él educa a ese pueblo, y por eso se le llama el maestro del pueblo judío. Él educa en todos esos años, esos 40 años, educa, o sea, toda una generación, educa a ese pueblo en base a la sabiduría que él había recibido, no solo de Egipto y de los colegios iniciáticos de la era de aquel entonces, la era de Aries, sino también de toda la tradición
que le fue transmitida a través de su maestro Jetro, que en el mundo islámico se le llama Hadir, el Hadir. Entonces esta figura del Hadir o de Jetro, como aparece en la Biblia y en la Torá, es el maestro de Moisés, que sus hijas se lo encontraron cerca de una fuente, ellas habían ido a por agua, las hijas de Jetro, y se lo encontraron a él pues medio muerto, toda su travesía por el desierto, desterrado y sin agua y sin alimentos, y le dieron de beber y le cuidaron y le llevaron a casa de su padre y fue acogido por Jetro. Y durante toda una década, durante tantos años, él estuvo bebiendo toda esa sabiduría de este gran maestro, el Hadir, como viene también recogido en el Corán y por supuesto transmitido por Moisés en la Torá y que recoge la Biblia. Entonces, eso está recogido en esas tres religiones que vamos a tocar especialmente en esta segunda parte, que corresponde a nuestra tradición, digamos, europea, ¿no? En definitiva, porque hemos bebido de esas fuentes. Entonces yo precisamente esta noche me desperté. Este vídeo lo empezaba a hacer a las 4:50 de la madrugada, todavía es de noche. No ha salido el sol ni todavía está clareando. Es noche cerrada. Y hace ya un buen rato pues me desperté y había tenido un sueño precisamente con Hadir. Y como he dicho en algún capítulo, en algún vídeo anterior, nos encontramos con que, digamos que el espíritu de los grandes sabios de la humanidad podríamos decir de forma sencilla y que se nos entienda bien, hay personas que recogen ese espíritu de esas personas. Digamos que encarna el espíritu, como digamos por ejemplo, de Platón. Pues el espíritu de Platón lo podemos encontrar encarnado, por ejemplo, en el maestro Moria, en la India, el príncipe de Rajput. ¿Y cómo desarrolla eso? Lo podemos encontrar anteriormente incluso en Salomón, el sabio rey Salomón. Encontramos esa sabiduría de ese gran sabio. Encontramos en Salomón, lo encontramos en Platón, lo encontramos en el maestro Moria, y así el espíritu de grandes sabios, como por ejemplo otro, el Pitágoras, el gran sabio Pitágoras, ¿no? Pues espíritu lo podemos encontrar reencarnado en otro filósofo universal, otro hombre universal con una sabiduría que recoge el mismo espíritu, la del renacentista, hombre universal, Leonardo da Vinci. Y aunque con otras características personales muy diferentes, lo encontramos en San Francisco de Asís.
con una vida distinta, claro, evidentemente, en un tiempo distinto y de una forma diferente, una personalidad diferente, pero encontramos el mismo espíritu, lo profundizamos y lo vemos. O incluso en el gran libertador de las Américas, que liberó tantos países, Simón Bolívar, pero con todas esas diferencias de personalidad, de forma de ser, pues vemos que corresponde al mismo espíritu. Y también se dice pues, que en estos tiempos, precisamente en que estamos viviendo ahora mismo, y que hace referencia especialmente a este libro, en que hay un cambio del viejo mundo al nuevo mundo, o sea, de toda una civilización, cultura de la humanidad centrada en la violencia, en la injusticia, en la iniquidad, en la ley de la fuerza, y su transformación de ese viejo hombre al nuevo hombre, a la nueva tierra, al nuevo mundo, a la nueva humanidad en marcha ya. Pues en estos momentos, en estos tiempos de transformación, que yo llame generación Nexus, porque hace la conexión desde finales del siglo pasado, o incluso todo el siglo pasado, podríamos decir, y este siglo XXI, nos encontramos con ese nexo de conexión entre el viejo mundo y el nuevo mundo. Entre lo que Moisés llamaba el sexto día de la creación y el séptimo día. En la clasificación que hizo él del tiempo, de toda la evolución del universo, de toda la creación, clasificándolo en 7 tiempos, lo que se tradujo como 7 días, 7 grandes tiempos de millones de años. Pues en estos momentos tan importantes de cambio, pues ya estaba anunciado desde hace miles de años, y especialmente lo habla el tibetano en sus libros que transmitió a través de Alice Bailey, en concreto en uno que dice que se llama la exteriorización de la jerarquía, haciendo referencia a la jerarquía espiritual de los grandes sabios, y esa exteriorización es su manifestación, su materialización, su encarnación. Podríamos decir reencarnación, pero en el sentido más grande de encarnación, puesto que se está refiriendo a los más grandes sabios, a esos sabios que ya han alcanzado toda su realización personal y ya no necesitan el seguir en la rueda de la vida según la filosofía o la cultura hindú, puesto que ya han realizado su propia evolución como seres humanos, han despertado sus 7 chakras y están liberados, por lo tanto, de esa reencarnación, de esa rueda de la vida. Pero voluntariamente encarnan, según se transmite en esa tradición asiática, de los Himalayas, encarnan voluntariamente. Y unos encarnan en Asia, otros en Europa, otros en América, que le corresponde, para realizar su labor. Esa labor tan importante en esos tiempos. Es lo que en nuestra cultura, en nuestra tradición judeo-cristiano-islámica, para hablar de las 3
tradiciones, especialmente en la judeocristiana, con Juan Evangelista, que era judío y cristiano. Pues Juan Evangelista, el discípulo amado de Jesús, en la visión, en la revelación que tuvo directamente de Jesús, como él da testimonio en su libro, en el libro de la revelación, el Apocalipsis, que Apocalipsis en griego significa eso, revelación, no significa catástrofe, no, significa revelación. Y él da testimonio de la revelación que tuvo directamente de Jesús. Precisamente de este cambio del viejo mundo al nuevo mundo, de la vieja tierra a la tierra nueva, con los dolores de parto correspondientes a esa transición y pasando por ese periodo tan negativo, podríamos decir, o tan difícil, de la gran tribulación, de la guerra del Armagedón organizada por el Anticristo y de cómo Jesús con el Mahdi, según también la tradición islámica, que esperan la venida del Mahdi en el mundo islámico, con Jesús, según ha transmitido directamente pues, los dichos del profeta. Está también reflejado en el Corán, aunque no hablo directamente con esos términos, pero viene claramente reflejado, y sí, muy claramente también, muy expresamente, por el propio profeta del Islam, Signo Mohammed, y sus sucesores espirituales que hablan exactamente. Y todos repiten lo mismo, hablan de la venida del Mahdi, ese gran guía, bien guiado para la humanidad, que vendría acompañado de Jesús. El propio Jesús anunció su segunda venida hace 2000 años. Anunció que corresponde a estos tiempos. Precisamente estos tiempos de cambio para instaurar el reino de Dios en la tierra, el reino de los cielos en la tierra, o el reino de la paz mundial y de la justicia social, como dicen tantos grandes sabios de tantas culturas. Y si volvemos a América, pues nos encontramos pues, también con las profecías del retorno de Quetzalcóatl, del retorno del gran Inca, y corresponden precisamente a estos tiempos. Y como he dicho en otros vídeos y en este mismo libro, pues dentro de la gran suerte, por llamarlo de alguna forma, de la gran gracia, porque doy las gracias de una forma especial porque es inmenso, pues dentro de toda esa gratitud por las grandes personalidades que he podido conocer a lo largo de mi vida y especialmente de una forma pues directa, pues como presidente del Instituto de Psicología Transcultural y como presidente del Seminario de Cultura de Paz de las Naciones Unidas, además de director del Instituto de Cooperación y Estudios Islámicos, Judíos y Cristianos de la Academia Mundial de Ciencias y Humanidades. Pues bueno, todos esos cargos pues me han permitido pues no solo viajar por todo el mundo y conocer a mucha gente, sino conocer a grandes personalidades y aprender muchísimo de ellos. Y ahora pues evidentemente siento la responsabilidad y la alegría y la gratitud de poder
compartir con todo el mundo tantas cosas que la vida me ha enseñado. Pero como digo siempre, decía y digo, lo más importante no es eso, sino los grandes sabios que la vida me ha permitido conocer y que me han transmitido su sabiduría con toda su generosidad, con toda su paciencia. Y entonces he podido conocer a muchos de estos grandes sabios de las más diversas culturas a lo largo de mi vida. Algunos ya han desencarnado, ya han muerto, ¿no? Han pasado a otros planos, se dice, y otros viven. Entonces esta noche he soñado, decía, he soñado con el Hadir. Y ha sido muy bonito, como siempre, ¿no? Cuando se sueña con una de esas personas. Y uno aprende mucho y la vida le transmite muchas cosas, ¿no? Entonces, así como hablábamos de que, eso lo escribí ayer en la parte que escribí sobre este comienzo de este cuarto capítulo, del código, el código Moisés o el código de Moisés, que es la clave, que es una forma, un concepto, un término que se utiliza hoy día, ¿no? Como el código da Vinci. Pues el código o la clave que nos transmite Moisés, esencial, está recogida en el Éxodo 3:14, capítulo 3, versículo 14. Yo soy el que soy. O sea, es la realidad misma, como nos la transmite Moisés, que nos dice que es el ser de todos los seres, que es el ser universal que se manifiesta y del que emanan todos los seres de la realidad. O sea, es el ser de toda la realidad y de todos los seres que forman la realidad. La unidad y la diversidad, universo. La realidad es el universo entero. O podríamos decir todo el conjunto de universos, yo hablo en plural, pero cuando hablamos de el universo es el uno y diverso. La unidad de todo, el gran todo, que se manifiesta en toda esa diversidad. Y si hablamos a nivel ondulatorio, utilizando el modelo que solemos utilizar, que suelo utilizar, todos los niveles vibratorios de la realidad y también del ser humano, desde el más bajo, que es la materia, que es lo que los presocráticos, los filósofos, los sabios filósofos presocráticos llamaban el elemento tierra, que es este nivel más bajo de vibración, luego por encima, que es el plano físico, nuestro cuerpo, luego el plano emocional, luego el plano mental. El emocional correspondería al energético, el bioenergético, tanto en el ser humano como de toda la energía de la realidad, de la naturaleza. El plano mental, nuestro pensamiento, que en la realidad, en la naturaleza, serían las leyes naturales que rigen toda la naturaleza, universales. Y luego los niveles más elevados, donde en el ser humano está la intuición, la creatividad, la imaginación creadora, todos esos aspectos más elevados del ser humano, que corresponden a lo que se ha llamado en toda la literatura clásica, los libros sagrados, el plano espiritual, pero bien entendido, no los aspectos de las manipulaciones de las distintas religiones degeneradas, corruptas y manipuladoras que hoy día nos llega al mundo a lo largo de siglos de manipulación y de generación de esas instituciones, de esas religiones, que aunque emanan y cogen, utilizan y por desgracia muchas veces mal utilizan
las enseñanzas de grandes sabios, manipulándolas, unas veces por mera ignorancia y otras veces realmente con espíritu de manipulación para ejercer un poder sobre la gente. Entonces hemos llegado a un momento ya anunciado desde hace siglos y milenios de manipulación y de injusticia y de iniquidad y de violencia y de guerras, en que se manifiesta el anticristo, o sea, lo contrario a lo que es el Cristo, lo contrario a lo que es la sabiduría universal, la conciencia universal. Y frente a eso, pues evidentemente tiene que venir la verdad, como dijo Jesús, y la verdad os hará libres. Entonces, volviendo a esa esencia que nos transmitía Moisés, del ser, y recogiendo un poco el sueño que tuve, que me hacía esta noche, cuando me desperté, pues estaba reunido con Jadir y con otros alumnos suyos, estamos todos reunidos, y yo como que estaba, digamos, de nuevo allí con ellos, y a decir de nuevo me refiero nuevamente, no novato, sino que nuevamente me había encontrado con ellos, estaba reunido con ellos, reunido con Javier, después de mucho tiempo. Y entonces pues me encontré con la mirada de él, me encontré con claro, evidentemente todos los recuerdos de las enseñanzas antiguas de él, hablando de los sueños cogen parte de realidad y otras partes que todo tiene su significado y que hay que saber interpretar los sueños. Y entonces esa mirada de él pues me inquietaba en el sentido de que era una mirada muy fuerte, muy real y que generalmente la mirada de los grandes sabios en profundidad asusta. ¿Por qué? Asusta al ego del que la ve y no puede mantener la mirada, tiene que retirar la mirada. Porque es una mirada que te desnuda el alma. Es de claridad. Entonces ves ahí, te ves reflejado y a veces no eres capaz de interpretar lo que ese sabio está viendo de ti, en realidad. Y si tú no lo sabes interpretar, pues lo deformas, evidentemente, y te asusta. Y por una parte te asusta tus propios defectos, que él puede estar viendo de ti, y que tú te ves como en un espejo en los ojos de él, que te ve. Entonces, luego ya cuando me desperté y estaba interpretando el sueño, pues me vino una claridad muy grande y una cosa muy bonita y una liberación muy bonita. Porque era el ver en realidad era de libertad, ¿no? La libertad de empezar una nueva vida interior, o sea, bueno, completa, una vida vivencial, ¿no? Una tesis nueva. La tesis como síntesis viviente, o sea, una vida en síntesis completa, libre, nueva. Es como lo que decía Jesús, nacer de nuevo. Con esa libertad de un niño que nace de nuevo, libre,
Y el miedo que yo había sentido con anterioridad, que correspondía al miedo de los estudiantes con su maestro, con su sabio, ese gran sabio. En este caso estamos hablando del Jadir, ni más ni menos. Como Moisés con el Jadir, con su maestro, Jetro, el padre de la que fue su esposa, Séfora. Pues que era un sumo sacerdote de Madián, en el desierto, que corresponde a la tradición de los drusos, precisamente, que es entre árabe y, vamos, no es judía, es más bien árabe, tradiciones de antigua, antes de tiempos bueno, de la actual Arabia, por supuesto, de mucho antes del profeta Mahoma y antes de Jesús. Estamos hablando de tiempos de Moisés. Bueno, pues lo que estaba diciendo, esa libertad, de la anterior inquietud que venía precisamente porque recordándolo y haciendo una introspección pero profunda y en esencia, en realidad el miedo venía de, por una parte, el reconocimiento del gran sabio, del gran maestro, del gran sabio, que sabe y que ve la realidad y que sabe qué es lo mejor para ti. Y entonces el ego siente el miedo a que a lo mejor me quita algo de lo que, bueno, no, o más que a lo mejor seguro, que me va a quitar de la vida que estoy viviendo. Porque la misión del maestro en alguna forma es esa, la de quitarte, o sea, liberarte de lo que te está atando en tu vida. Liberarte de todas las ataduras de tu vida, de todas las ataduras de tu ego, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico, real de la vida, en todos los niveles. Entonces, ese miedo a perder lo que uno tiene en todos esos planos, pues uno lo siente, el ego lo siente como, es que a lo mejor me quita algo importante, esencial. No, es justo lo contrario. Él te libera de las ataduras para que vivas tu esencia, precisamente. Esa es la gran libertad. Te libera de todos los errores, de todas las mentiras, de todos los engaños, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel conductual, físico, todos los niveles, para que se manifieste realmente la esencia. Con lo cual es la pura libertad. Entonces es desnudar tu alma frente al maestro. Cuando hay eso, entonces sí se le puede mirar directamente. Pero eso cuando ya el alumno el discípulo está liberado. Entonces ya hay esa confianza directa, íntegra, plena en él. Antes hay la confianza teórica, pero de alguna forma como ese incluso pánico. Porque dice, uy, si me pide que haga algo que piensas que te va a hacer daño. Sí tienes la confianza porque sabes que no te va a hacer daño, al revés, que te va a liberar, te va a dar todo lo mejor. Justo lo que necesitas. Pero mientras existe el ego, el ego se revela. Es el ego, es la mentira, es el engaño mental interior de la persona, lo que se revela frente a la verdad. Pero la verdad, como dijo Jesús, la verdad os hará libres. Y cuando lo somos realmente, entonces desaparece ese miedo. Y se manifiesta la fuerza única, como decía Einstein, del amor.
y revela, revelarse con V, ¿no? No de rebelión, sino de revelar. Se manifiesta ¿qué iba a decir? Bueno, la libertad, la esencia de la vida, que es el amor, que es esa ley única, como decía Einstein, que integra todas las leyes del universo, todas las leyes vibratorias en todos los niveles. Y viene desde aquí arriba. Por eso es la gratitud, la gracia, la sequina en hebreo, todas las bendiciones, la baraka en árabe, en el mundo islámico, la rahma de Allah, la rahma, o sea, la generosidad, la gracia de Dios, utilizando los términos clásicos que han utilizado los grandes sabios a lo largo de siglos y milenios. Pero bien entendida. Estamos traduciendo para que se entiendan las palabras y para que entendamos la psicología y las leyes reales, naturales, universales, evolutivas de la vida. Para aplicarlas, evidentemente. Para vivir con toda esa riqueza humana que nos corresponde en la realidad. Frente a la mentira y frente a la manipulación. La verdad nos hará libres, nos hace libres. Entonces nos encontramos con esa bueno, libertad, en unión con el ser. En este caso, pues hay una unión y esa unión se refleja en la mirada, una unión de una mirada que sí puede mirar al sabio, que está unido al ser. Por eso, cuando Moisés bajó del monte Sinaí, después de ver pues toda la escena esta de la zarza ardiente, y cuando Dios le dice lo de yo soy el que soy, y como decía en el vídeo de ¿qué es Dios? Pues Dios es la realidad, que es sabia, que es inteligente, con todos esos niveles de manifestación vibratoria, pues desde su sabiduría transmite y se transmite a través de los sabios, lógicamente. Bueno, a través de todo el mundo, pero con mayor claridad a través de los sabios, evidentemente. Y a través de Moisés lo transmitió. Moisés le pregunta, ¿quién le digo o cómo le digo, ¿no? al pueblo, a mi pueblo, al pueblo judío? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te describo? ¿Cómo te nombro? ¿Cómo te defino? ¿Cómo te nombro? Y la realidad le contesta, Dios le contesta. Yo soy el que soy. O sea, es el ser de todos los seres. El ser. El verbo por excelencia. El verbo ser. Que es el que define a toda la realidad. La realidad es. Y lo que no es real. Y la realidad es. Y es dinámico, en acción. Es el ser en acción, ¿no? El verbo ser es un verbo activo. Como es activa la vida misma. El universo mismo es activo. Y creativo, y fecundo, y rico, y etcétera, etcétera. Generoso. Y esa generosidad es lo que decía antes, la rahma, ¿no? Y la gracia que da. Gracia que es el don, es lo que da. Todo lo que da la realidad.
Y la realidad se da a sí misma, o sea, está dando continuamente pues toda la fecundidad de la naturaleza, del ser humano, la fecundidad cultural también, en todos los niveles. A nivel físico, a nivel emocional, a nivel energético, a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel divino, el ser que se manifiesta en todo, el gran todo. Y vemos esa riqueza desde lo más pequeñito del átomo y las partículas y las vibraciones infraatómicas, pasando por todo lo intermedio hasta lo más grande, más elevado, más inmenso de todo el universo, las galaxias, los cúmulos de galaxias, etc. Y todo lo que no conocemos, evidentemente. Que es la mayor parte, lo que no conocemos. Por eso Sócrates decía, yo solo sé que no sé nada. Comparado con lo que no sabemos. No sabemos nada. El que sí sabe, la gran sabiduría es la realidad. Como digo yo, nos da todas nuestras células, nos las está cuidando instante a instante. Lo mismo que estemos dormidos, que despiertos, contentos, tristes, etc. Nos está cuidando nuestros órganos. Y nos da un grado de libertad. Y con ese grado de libertad, con nuestro libre albedrío, podemos hacernos daño o al revés, llevar una vida rica, valiosa para nosotros y no para los demás, evidentemente. Si aplicamos las leyes naturales de forma coherente, de forma constructiva. Es así de claro. La ley funciona siempre. La aplicamos en forma constructiva, da un resultado. Ley de causa y efecto. Resultado constructivo. Si la aplicamos negativamente, da un resultado destructivo, negativo. Y tenemos el libre albedrío hasta ciertos grados, evidentemente. Menos mal, porque si no, es que muchos habrían ya destruido, no solo matado a personas, destruido el mundo y si hubieran podido hasta el universo. Pero menos mal que no, que hay fuerzas superiores que impiden que destruyamos pues lo que no somos capaces ni de crear, ¿no? Para nada, ¿no? Alguien decía, pues un sabio precisamente, que somos tan vanidosos que nos creemos que podemos destruir lo que no hemos construido, como es el mundo. Y sí, aparentemente parece que podemos destruir nuestro planeta, ¿no? Pero menos mal que hay otras fuerzas más grandes que nosotros que nos cuidan y el propio planeta reacciona y fuerzas superiores reaccionan para ponernos en nuestro sitio y darnos unos toques y unos límites. Entonces sí quería, y por eso grabar esto ahora directamente, aunque todavía sigue sin haber amanecido, plena noche, pero era muy importante, es muy importante. Y por eso repito lo que digo siempre, la importancia de ver los vídeos grabados o leer este libro repetidamente, porque como tengo ese estilo holístico, como decía Pinillos, el profesor Pinillos, que corresponde al estilo holístico de tantos, sí, sabios en la humanidad, porque precisamente se dice, lo decía, me acuerdo, nuestro amigo, le llamábamos Don, ¿no?
pero bueno, Julio, entre amigos Julio, pero don Julio Caro Baroja, un hombre con todo el respeto, un gran, bueno, a los jóvenes que no lo conozcan, pues un gran antropólogo español que escribió muchísimos libros, antropología, un gran erudito, y él decía que él había escrito muchos libros y tenía muchos conocimientos, los llamaba los pequeños conocimientos, reconociendo que existe un gran conocimiento, una gran sabiduría, a diferencia de los pequeños conocimientos. Y que él era experto en muchos pequeños conocimientos, por eso había escrito tantos libros, más de 40 creo, un montón. Y bueno, reconocido internacionalmente, evidentemente. Y hablaba precisamente que hay grandes sabios, y estábamos reunidos con uno de ellos precisamente en la biblioteca de Julio, en su casa, en la casa que heredó del tío Pío Baroja, en el País Vasco. Una casa inmensa, una mansión y una biblioteca inmensa. Su despacho allí, en la casa, en la biblioteca. Estábamos ahí reunidos y reconocía la sabiduría de este hombre, que él sí tenía ese conocimiento, que es un conocimiento unitario, íntegro, integrador, del conjunto íntegro de la realidad. Mientras que él, Julio, únicamente tenía un montón de pequeños conocimientos, y ahí sí era experto en todas esas cosas, pero reconocía la grandeza de ese otro conocimiento que él no tenía y que le gustaría tener, lógicamente. Entonces, ese gran conocimiento precisamente es lo que en el mundo científico se dice que tiene el mismo paradigma holístico pues que el universo. Y lógicamente esas personas con esa conciencia unitaria, con ese gran saber, pues se manifiestan con un estilo holístico, unitario. Y cada parte de lo que habla o de lo que escribe, de sus libros, en este caso cuando hablamos en vídeos, pues cada parte refleja la totalidad. Por eso, por ejemplo, en la India, en sánscrito, se habla de los paramitas, que son esas frases, que una simple frase, una pequeña frase, refleja la totalidad de la vida. Y eso lo encontramos pues, en los aforismos, en los refranes, en los dichos populares, en los hadices, por supuesto, de los profetas, el profeta Mohammed o de sus sucesores, en su linaje espiritual, Ahlul Bayt, se llama la casa del profeta, ¿no? Su verdadero linaje espiritual. Es importante no confundir, es linaje espiritual, herederos espirituales. No se trata de genética racista, de algo que venga en los genes en la sangre. No, es un linaje espiritual podríamos decir iniciático, o sea, de enseñanza, de aprendizaje, en que se hereda una cultura, un conocimiento, una sabiduría. Hay una formación humana profunda y esencial. Entonces decía de la importancia de ver repetidamente, lo mismo cuando se lee los libros sagrados,
de cualquier cultura, la Biblia, la Torá, o el Popol Vuh de los mayas, o el Zendavesta de Persia, o los Upanishads de la India, el Bhagavad Gita, etcétera, etcétera. El Tao Te Ching, por supuesto, de China. Pues son grandes libros que siempre que se leen se descubren cosas nuevas y siempre son vigentes y se aplica porque utilizan leyes universales y se puede aplicar siempre al momento presente, a una problemática presente que tengamos, pues cuando nos planteamos la problemática y abrimos al azar ese libro, por ejemplo, y leemos unas líneas, unos párrafos, pues ese paramita, porque está con ese estilo holístico, refleja las leyes que integran el universo entero en ese punto concreto. O sea, en este momento presente concreto, por ejemplo, si lo estamos refiriendo a nuestra vida en este momento. Una pregunta. Por eso se utilizan como oráculo también. Como el I Ching, el libro más antiguo que tenemos de China, anterior a Lao Tse y a Confucio, y que la mejor traducción es el que se le considera como el último gran sabio chino, que no era chino, era alemán, a Richard Wilhelm, que hablaba de él en otro vídeo precisamente, en el capítulo primero, que es el que tradujo, el primero que tradujo realmente la esencia bien traducida, porque había otras traducciones anteriores, del Tao Te Ching, definía el Tao como el sentido. En realidad sí, es el sentido de la vida, es el sentido del universo. Pero lo mismo que es un concepto entre el sentido y el camino. El camino también lleva un sentido, ¿no? Es como un río, hay la analogía con el río de la vida, el río del devenir, lo mismo de la vida universal, del universo, o de nuestra vida particular. Y lo del río también, la analogía con el río la encontramos no solo en el Tao, que hay tanta analogía con el agua, el fluir del Tao, el fluir del río, el fluir del agua, el fluir de la vida. Lo encontramos también el sentido del río, lo encontramos en Heráclito, ese gran sabio presocrático, que también utiliza los elementos de la naturaleza, y cuando se conocen lo que significa, el significado de los elementos de la naturaleza, tierra, agua, aire, fuego y éter, que son los distintos planos de la realidad, los distintos niveles vibratorios, aspectos de la realidad, de la naturaleza, pues cuando se comprende su significado, pues se ve que sus libros, bueno, lo poco que nos queda de él, que son fragmentos, pues todo el conjunto de esos fragmentos que conservamos de Heráclito, pues es un gran libro, enciclopedia de psicología al más alto nivel de conocimiento, de sabiduría del ser humano y de la vida. Pero es necesario tener esas claves que estamos aquí transcribiendo, transmitiendo, con palabras sencillas, pero con toda su profundidad, para que todo el mundo las pueda entender. A todas las edades y con todos los niveles culturales, y cada uno desde su perspectiva, desde su nivel, evidentemente, para aplicar en nuestra propia vida y nuestra propia vida, evidentemente, nuestra vida con los demás, nuestro entorno. Y actualmente en nuestro entorno, y ahora que tenemos todas las tecnologías de la comunicación, el internet y demás, pues, en definitiva ya nuestro entorno es el planeta entero, y a través de las redes sociales
Entonces tenemos que la responsabilidad ya de cuidar de nuestra casa, de nuestro planeta, de nuestra casa, de todos. Y de colaborar todos a nivel intercultural, entre todas, seamos de la cultura que seamos, y de la edad que seamos, y del nivel cultural que tengamos. No, colaborar todos con todos, cada cual desde donde puede, y con lo que puede, y con lo que tiene. Como buenos hermanos que somos, compañeros de viaje en este planeta, que estamos todos aprendiendo y evolucionando, y cuanto más aprendemos es cuando más enseñamos. Cuando enseñamos y cuando estamos aprendiendo más. Entonces estás siempre enseñando y aprendiendo, enseñando y aprendiendo. A todos los niveles. Un niño está enseñando a otros más pequeños y a otros mayores también. Y a la vez aprendiendo. Y un sabio está enseñando y aprendiendo. Y cuanto más se sabe, más capacidad hay para aprender, evidentemente. Y se aprende muchísimo más. Más rápidamente y más en profundidad. Entonces compartir todo ese saber y compartir en todos los planos de la realidad, en el físico, material, en el emocional, en el mental, en el espiritual, en el divino, porque formamos todos un único ser. Somos gotitas en este océano de sabiduría, en este océano del ser, de la realidad. Un océano vibratorio, que lo llamemos realidad, que lo llamemos el gran todo, que lo llamemos universo, que lo llamemos la realidad, que lo llamemos Dios, que lo llamemos Allah, que lo llamemos Dieu en francés, o en alemán, o en el idioma que queramos y con los conceptos que queramos. El Tao chino. Da igual, estamos hablando de la realidad entera, del gran todo, del ser universal que se manifiesta en todos los seres individuales, en todo, en todo. All and everything, como decía Gurdjieff. Entonces nos encontramos con la riqueza de la sabiduría y el aprendizaje de las leyes naturales, pero aplicándolas, que es lo fundamental, lo esencial. La aplicación con coherencia de las leyes naturales para desarrollar todos los aspectos del ser humano de forma equilibrada, desarrollar todas nuestras facultades en todos los planos, en todos los niveles, para desarrollar la propia conciencia del ser individual que se integra y está integrado en el ser universal, para el despertar de la conciencia. Y para eso estamos en este planeta, en esta vida, y la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma y luego continúa. Y estamos integrados en el universo entero. Es muy grande, muy bonito y precioso. Así que solo podemos dar gracias y continuar con nuestro libro.